Se enfrentó a bandidos con machetes en Tailandia, guardias fronterizos corruptos en Turquía y arrestos que pudieron detenerlo para siempre. Esto no empezó en una jungla. En una tranquila calle de Bethel, Ohio, el alto y tímido graduado en periodismo, Stephen M. Newman, salió del porche de la casa de sus padres el 1 de abril de 1983 y siguió caminando, sin patrocinador, equipo de apoyo ni plan real. Su regla era simple: toma lo que el mundo ofrece y observa cómo son las personas cuando eres un extraño sin hogar. A los 5 millas, el mundo reaccionó. Su mochila era tan pesada que lloró al borde del camino. Su mamá tuvo que ir por él y reducir la carga ahí mismo. Todavía no era heroico, era incómodo, desordenado y dolorosamente humano. Y ese es el asunto de esta historia. No comienza con un triunfo, comienza con un tipo dándose cuenta de que su sueño podría matarlo, y aún así eligiendo seguir caminando. Su viaje sería una prueba de la naturaleza humana, solo bebiendo agua. Pasaría hambre si nadie le daba comida y dormiría en el suelo si no le ofrecían refugio. Solo obtenía dinero de los artículos que publicaba y de los depósitos ocasionales de $1,000 de su mamá. A medida que caminaba, el experimento cambiaba. Ya no era solo el hombre contra la gente, era el clima, las fronteras, animales, hambre, el hombre contra el planeta. El viaje para salir de Ohio fue difícil. Tuvo que quedarse 2 semanas en Athens porque sus rodillas estaban muy hinchadas. Su destino era Washington, D.C. Si llegaba, podría decir que lo intentó y lo logró. Tras casi ser atacado en un hotel abandonado, empezó a tener el sueño más ligero, con botas puestas y la bolsa lista. Siguió avanzando hasta Boston y el Atlántico. En julio de 1983, Stephen llegó a Dublín, Irlanda, en medio del conflicto norirlandés. Cuando dijo lo que hacía, el ambiente cambió. Un joven estadounidense, solo y sin dinero, cruzaba fronteras a pie. Los guardias no vieron aventura, sino una coartada. Lo trataron como sospechoso. Logró salir hablando, pero el mensaje era claro. La sospecha sería un compañero no oficial. Stephen siguió hacia el norte de todos modos, hacia Irlanda del Norte, rumbo a Belfast, durmiendo donde podía. Una noche fue sobre un viejo pub con una familia de 10 personas. Luego llegó Larna. El alcalde buscaba buena publicidad con esta historia optimista de un hombre que viaja por el mundo a pie. Stephen disfrutaba el juego hasta que la puerta se abrió bruscamente en la reunión. Un hombre pálido entró y gritó: ¡Hay una bomba abajo! El alcalde huyó, todos se movieron, y Stephen, atrapado entre el pánico y la cortesía, se agachó como un idiota, congelado en su lugar sin saber si correr o esperar. ¿Y la bomba? Era la bolsa de ropa sucia de Stephen en la ventana. En el Reino Unido, el clima se enfrió. Una noche lo atacaron con piedras, golpes e insultos. Francia también le impactó. En Normandía, vio tumbas de jóvenes soldados estadounidenses, adolescentes como él. Ellos cruzaron un océano al terror. Él eligió este viaje. Llegó a España, cruzó los Pirineos y recorrió 700 millas hasta el Mediterráneo. Al llegar, la parte más fácil del viaje terminó. Antes de llegar al siguiente destino de Stephen, suscríbete, porque de aquí en adelante, esto deja de sentirse como un viaje y empieza a sentirse más como supervivencia. En diciembre, cruzó a Marruecos y luego a Argelia. Los acantilados y bosques costeros fueron de sus lugares favoritos, pero todo eso estaba por desaparecer. Stephen cruzó las montañas del Atlas bajo la luna llena. Era invierno, así que incluso en el norte de África había nieve en el suelo. Entonces se escuchó un resoplido. Stephen se volteó y encontró a 13 jabalíes salvajes mirándolo. Esteban corrió y subió a un árbol para refugiarse. Los jabalíes permanecieron hasta la mañana, y él pasó la noche a la intemperie. Al amanecer, Esteban apenas movía los dedos y tuvo que quedarse 3 días más tras enfermarse. Pero eso solo fue el inicio en este continente. Los tiempos habían cambiado desde que visitó la embajada en Washington, D.C. Las autoridades en Argelia ya no creían que solo era un tipo caminando por el mundo. Para cuando llegó a Argelia, los arrestos ya no eran incidentes, eran su rutina. La mayoría de la gente pensaría en regresar a casa a estas alturas. Pero Esteban siguió caminando directo hacia el desierto del Sahara. Caliente, vasto y vacío. Aquí no sobrevives sin prepararte bien y consejos locales. Eso también implicó que Esteban probara algunas de las comidas más extrañas. Leche agria de cabra, secada al sol por unos días sin refrigerar y mezclada con sangre fresca de camello.
Los bereberes decían que lo haría fuerte. Esteban dijo que tragarlo era más como vomitar al revés. Al llegar a Túnez, Esteban ya sabía lo que el norte de África podía causar a un viajero solo. En Argelia lo habían detenido, acusado y arrestado más de una vez porque las autoridades simplemente no podían creer su historia. Cuando llegó a Túnez y vio la costa, no era solo un paisaje bonito, sino un reinicio, un lugar para respirar, reagruparse y decidir. África se había terminado. En marzo de 1984 volvió a Europa y llegó a Italia, donde vivía comiendo sardinas frescas de los pescadores. No sé tú, pero ahí pondría el límite. Venecia le dio consuelo, botas nuevas que su mamá le envió antes. Europa del Este fue un borrón, luego fue al sur, hasta Grecia, casi sin fuerzas, y trabajó 2 semanas en un circo. Después, Turquía. Había oído cosas malas, viajeros estadounidenses arrestados y golpeados, pero eso no pasó. Esteban dijo que los turcos eran de las personas más cálidas que conoció. Trabajadores telefónicos en el centro de Turquía se detuvieron durante una tormenta para ofrecer una llamada gratis a casa. ¿Por qué? Se dieron cuenta de que él era el hombre que caminaba alrededor del mundo. Uno de ellos incluso subió a un poste en medio de los relámpagos para que eso sucediera. Esteban llegó a la aldea Gunekoyu, donde los lugareños lo veían como una novedad. ¿Por qué un estadounidense vendría aquí? El jefe, impresionado, organizó un festival para Esteban y por una noche se recostó en una silla como de realeza. Observó cómo los lugareños lo perfumaban y actuaban para él. Y luego, las cosas volvieron a tomar un giro más oscuro a partir de ahí. Turquía tiene fronteras con 8 países, pero Esteban necesitaba seguir hacia el este, y eso solo significaba un lugar: Irán. Los guardias estaban en alerta cuando Esteban llegó en octubre de 1984. Una vez más fue detenido, pero esta vez fue diferente. Irán y Turquía tenían problemas. Turquía enfrentaba una guerra civil y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán se rebeló contra su gobierno. Ese conflicto duró décadas. Un comandante de la policía vio su arresto como excusa para golpearlo. Gritó insultos antiestadounidenses mientras golpeaba al ingenuo estadounidense. Más tarde, el guardia de Esteban fue al baño de noche y Esteban vio su oportunidad. Salió por una ventana y se perdió en la oscuridad. Esteban llegó a un punto muerto. No podía avanzar ni hacia Irán ni Afganistán. Incluso para él, esos lugares eran muy peligrosos. Revolución Islámica, Jomeini, guerra Irán-Irak, invasión soviética a Afganistán, muyahidines. Voló directo a Pakistán. Pero los guardias fronterizos no se alegraron de verlo e intentaron convencerlo de no cruzar. Al menos, esta vez no hubo arrestos. Las montañas nevadas del país fueron uno de sus recuerdos más entrañables. No obstante, Esteban se inquietaba por el tono militarista y pronto se hartó de las miradas y la multitud bulliciosa que lo buscaba. Y eso era solo el principio. India también fue difícil de visitar, pues la primera ministra Indira Gandhi había sido asesinada recientemente por sus guardaespaldas. Esta vez no pudo convencer a los guardias fronterizos reacios como en Pakistán, así que tuvo que ser creativo. Pidió prestada la ropa de un misionero para entrar a escondidas a Punjab. India era más tranquila que otros lugares de Asia donde había estado. Comió leche de cabra cuajada con los locales. Compartió comida con monjes budistas, quienes no dejaban de mirarlo, fascinados por su piel blanca y cabello rojo. No podía lavar su ropa ni bañarse sin que cientos de personas se reunieran a su alrededor. En un lugar, atrajo a una multitud de 7,000 personas, luego llamó a casa en Navidad. Su papá había muerto un mes antes en acción de gracias. Esa llamada desde Turquía fue la última vez que habló con su papá. Stephen estaba en crisis. El viaje le afectaba. Stephen estaba perdiendo mucho peso, pero el impacto mental y emocional era mayor. Extrañaba su hogar, extrañaba a su familia y amigos, y las multitudes se estaban volviendo peligrosas. Lo empujaban y lo jalaban. Tenía miedo de ser aplastado. La policía dispersó a la gente con bastones. No sabía qué hacer a continuación. ¿Regresar a casa y acompañar a su familia en duelo? Stephen no estaba persiguiendo récords. Evitó los patrocinios para el viaje, así que no tenía ningún contrato que cumplir. Pero eso significaría el fin de todo lo que había logrado hasta ahora. Preocupado, se detuvo en Varanasi, ciudad sagrada del hinduismo, donde los cuerpos se creman y sus cenizas se lanzan al Ganges. Después conoció a un lama tibetano errante y sus 2 discípulos que iban a Sarnath, donde Buda enseñó por primera vez sobre la iluminación. Lucharon por comunicarse, pero para ese momento, Stephen ya sabía cómo superar las barreras del idioma.
La conversación lo motivó a seguir adelante. Luego, siguió un canal que pasaba por Calcuta. Primero iba junto a la carretera, luego se desvió a la selva. Pensó que tendría que pasar la noche ahí, entre tigres y serpientes, pero en la orilla, un hombre misterioso lo invitó a una casa vacía. No era tan peligroso como parecía. Era una casa de huéspedes moderna y espaciosa. El hombre, dueño del lugar, lo dedicó como refugio para viajeros en honor a sus padres. Esteban fue el huésped 13, el número más afortunado en la India. Eso lo cambió todo. Ya no podía detenerse. Siempre habría algo mágico o hermoso que podría perderse si se rendía. Llegó a Tailandia en febrero de 1985 y pronto tendría algunas dudas sobre esa elección. La comida solía ser escorpiones o cucarachas fritas, pero no se quejaba y decía que sabían a cordero. Sin embargo, eso era lo de menos. Caminó por la selva del sur del país una noche para evitar el calor, pero no estaba solo. Ese camino era probablemente uno de los más peligrosos del mundo. Unos bandidos con machetes atacaron a Esteban, quien solo tenía un paraguas. Intentó fingir que era un arma, pero no funcionó. Lo usó como garrote para alejarlos un rato, pero pronto uno lo sujetó por detrás y lo tiró, blandiendo su machete. El machete golpeó su mochila y se desvió. Casi pierde la cabeza, pero el destino intervino cuando las luces de una camioneta sorprendieron a los bandidos. Esteban aprovechó y saltó al vehículo. El conductor, un agricultor local con su familia, se asustó al ver a un estadounidense angustiado acercarse de repente. Por suerte, para entonces Esteban ya había aprendido mucho. Aunque no hablen igual, la gente siempre logra entenderse. La familia se calmó y lo llevó a una estación de policía. Esta vez no hubo arresto ni golpiza. Le ofrecieron seguridad. Esteban salió de todo eso ileso. Al día siguiente, Esteban, comprensiblemente, pensaba que debía regresar a casa, pero conoció a otro monje budista que percibió que este estadounidense necesitaba algo más que descanso. Esteban fue invitado a quedarse en el monasterio cercano. Solo el líder hablaba inglés y lo veía en las cuevas cada noche. Eso le dio confianza para cruzar el resto de Tailandia, buscando refugio en distintos monasterios cada noche. Pero aún seguía arriesgando su vida. En junio, él estaba en Malasia, entre selva densa, bosques de caucho y calor sofocante. Caminar era lento y todo parecía más aislado. En una aldea, Esteban presenció un ritual donde la gente caminaba sobre brasas como si fuera normal. Dijo que fue de lo más extraño que vio en el viaje. Singapur era todo lo contrario. Moderno, rápido, limpio y controlado. No permaneció mucho tiempo. Tras semanas en la selva, Singapur le pareció irreal y notó lo lejos que estaba de la vida normal. Fue una parada rápida antes de un gran salto, dejando Asia y dirigiéndose a Oceanía. Para Esteban, Australia no solo significaba pasar por las bulliciosas y agradables ciudades de la costa. Eso significaba caminar de la costa norte a la costa sur. Y eso trajo consigo sus propios desafíos. Algunos australianos golpearon a Esteban por ser estadounidense, pero no todos. Algunos le advirtieron que era imposible cruzar el Outback a pie. Esteban fue lo bastante inteligente para saber que necesitaría más que una mochila, así que llevaba un carrito con provisiones. El Outback lo agotó. Aprendió a comer lagartijas, se escondía del sol en pozos de ópalo y consiguió una piedra para su mamá, pero un australiano borracho le apuntó con una escopeta y la perdió. Dos desconocidos lo guiaron de regreso y, contra todo pronóstico, la piedra fue encontrada en medio de la nada. Dijo que fue una de las experiencias más aterradoras que tuvo en el viaje. Pero Esteban era un sobreviviente. Llegó a Melbourne y en junio de 1986 salió de Australia. Esteban voló a Vancouver. La última etapa de su viaje inició, lo que implicó aceptar misiones secundarias. Una fue en Los Ángeles, donde tuvo público. 3,000 personas lo siguieron de Pacific Palisades al parque Temescal Canyon. No sumó las 6.2 millas a su total. Solo el viaje directo de Vancouver a Bethel contaba. El oeste de Estados Unidos pasó rápidamente. Torres de Seattle, cielos infinitos, montañas moradas y bisontes. El invierno pegó fuerte antes de la divisoria continental. Esteban durmió en la nieve a menos 13 grados Fahrenheit. Pero no importaba, el hogar estaba cerca. Los últimos 8 kilómetros cruzaron caminos rurales y campos nevados del Parque Estatal East Fork.
Cada paso crujía hasta el porche que lo esperaba. Tras él quedaba un mundo recorrido, cada rincón grabado en su memoria. El 1 de abril de 1987, Esteban regresó a Bethel con la bandera estadounidense en la espalda. Cientos de personas lo rodearon mientras caminaba la última milla por la calle principal. Finalmente, llegó al porche de donde partió y corrió a abrazar a su mamá. 4 años, 4 pares de botas, 5 continentes, 21 países y hasta 25 kilos menos, cientos de familias con las que convivió. $4,000, 34,000 kilómetros y 40 millones de pasos. Esteban tuvo muchos problemas en su travesía global, pero según él, el mundo es un lugar mejor de lo que creemos. Hay más gente buena que mala, incluso en lugares peligrosos. Esteban Newman fue donde pocos van. ¿Hasta dónde llegarías si lo intentas? Gracias por acompañarme. Si te gustó el video y quieres ver más, suscríbete y activa las notificaciones. Eso ayuda mucho. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MapPack.